Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer este vestido igual tanto para madre como para hija. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones, luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana y la vamos a extender bien, la vamos a doblar por la mitad con el derecho de la tela siempre hacia adentro. Tened en cuenta que estas telas bordadas o brocadas tienen unas medidas algo más especiales, es decir, no llegan a ese 1,50 m de ancho que tienen las telas normales, también porque muchas veces el final de la tela no está bordada, no está brocada y se desperdiciaría un trozo. Entonces, tenemos que ver específicamente lo que mide nuestra tela y cuánta tela vamos a necesitar. Yo doy unas medidas estándar, unas medidas aproximadas de tela que necesitaremos. Vosotras os aconsejo que midáis el largo de los patrones, sobre todo el largo de lo que es la parte superior y de la falda, tanto de niña como para mujer, y también midáis añadiendo el largo de la manga y así podréis obtener la medida de tela necesaria. Ahora sí, fijándonos bien en la dirección del hilo de la tela o en la dirección de los dibujos de la misma, vamos a comenzar a colocar los patrones. Y ahora sí, mucha atención, porque aunque parezca complicado, lo único que hicimos fue, como ya os digo, como tenía la tela un poco medidas especiales, fuimos cuadrando los patrones poco a poco para que nos fueran cuadrando perfectamente y aprovechar el máximo de tela posible. Primero colocamos la espalda, la falda de la espalda, como veis en el vídeo, justo con margen de costura por todo su contorno, y recortamos esta pieza a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno del papel de patrón, dejando unos 2 centímetros más o menos para el bajo. Ahora sí colocamos el mismo patrón que nos va a servir para el delantero, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. El patrón lo habríamos puesto, digamos, justo al lado del patrón de la espalda, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, y realizamos un piquete que va a marcar el centro delantero. El delantero de la parte superior del vestido de la niña, igual hacemos coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. La espalda la vamos a colocar en paralelo, como estáis viendo en el vídeo, con suficiente tela por todo su contorno para luego dejar el margen para la costura. Y con el patrón de la manga vamos a hacer exactamente lo mismo, lo vamos a colocar centrado, como veis en el vídeo, con suficiente hueco entre patrón y patrón para luego dejar ese centímetro de margen de costura por todo el contorno. Alfilereamos todas las piezas al papel de patrón y vamos ahora a recortar todas las piezas a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Para el bajo de la manga sí que vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros, porque luego vamos a hacer un dobladillo en el que irá el elástico. Es importante hacer piquetes centrales tanto en el centro de la manga como en el centro, en la parte de abajo del centro del cuerpo delantero. La espalda del vestido de mujer también la vamos a colocar en la dirección del hilo de la tela
o en la dirección de los dibujos de la misma, y la vamos a colocar con suficiente hueco entre patrón y patrón y con suficiente tela por todo su contorno para luego recortar ese centímetro de más. Paralelo a esta pieza de patrón vamos a colocar el delantero de nuestro vestido, del vestido de mujer, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Y ahora sí, vamos a recortar estas piezas de patrón a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno de ambas. Vamos a hacer también ese piquete central en la parte de abajo del centro delantero. En la espalda no nos hace falta este piquete porque llevará una costura central, así que no la necesitamos. Una cosa que se me ha olvidado en el delantero de la niña, pero que luego lo podéis hacer, estamos a tiempo, es marcar con pequeños piquetes, como estáis viendo en el vídeo, tanto en la parte superior como en la parte de abajo, por donde va a ir el encaje o el entre-dos que vamos a poner de adorno en el delantero por ambos lados, por ambos hombros. Ya veis que lo estamos haciendo ahora también en el de la niña. Es importante este paso para que luego nos queden bien cuadrados y a la misma altura. De la misma forma que hemos hecho antes, vamos a colocar el patrón de la manga del vestido de mujer con suficiente hueco por todo el contorno del papel de patrón y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno, excepto para el bajo, para el que vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros para hacer ese dobladillo con el elástico. Haremos también el piquete central de la manga para luego ayudarnos o que nos ayude a montar la manga. Y os pido perdón porque se me han borrado o no sé dónde están los clips de vídeo donde cortaba el patrón de la falda del vestido de mujer, pero básicamente es el mismo patrón para el delantero que para la espalda. El delantero lo vamos a hacer coincidir el centro con la doblez de la tela y la espalda la vamos a recortar con margen de costura por todo su contorno, de tal forma que la espalda va a ser el mismo patrón que el delantero, lo que pasa que va a ir, digamos, unido por el centro con una costura. No sé si me entendéis, pero básicamente es igual que lo hicimos en la pieza para el vestido de la niña. En este vídeo vamos a hacer un único vestido, pero ya sabéis que ambos se hacen exactamente igual. Vamos a hacer los mismos pasos para ambos vestidos. Vamos a comenzar por el delantero y vamos a colocar el encaje que viene de adorno en esta parte delantera. Nos ayudaremos de esos cortes, de esas marcas guía que hemos hecho anteriormente al cortar el patrón, y vamos a colocar el encaje simétrico en ambos lados. Y con una pequeña puntada en zigzag vamos a rematar, digamos, los bordes de este encaje cosiéndolos por la parte delantera, por el derecho de la tela, al delantero del vestido. Ya veis que con el zigzag vamos a hacer ambos bordecitos del encaje. Ambos encajes los vamos a hacer igual. Con las espaldas tal cual las tenemos cortadas con los derechos de las telas enfrentados, vamos a coser como unos 5 centímetros o 10 centímetros aproximadamente desde lo que es la parte superior del escote hasta el bajo de este delantero. Una vez lo tenemos, remallamos esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Esa abertura que hemos dejado en la espalda la vamos a rematar, o sea, la vamos a terminar con un pequeño dobladillo, como estáis viendo. Cogemos uno de los lados de la abertura y doblamos unos milímetros hacia el interior o revés de la tela. Como tenemos ese margen de costura, nos lo permite y nos va a quedar alineado con la costura central de la espalda. Vamos a ir doblando y cosiendo unos milímetros siempre por el interior o revés de la tela, como estáis viendo en el vídeo. Nos vamos a ir ayudando de las manos para hacer este dobladillo de forma diagonal que nos termine, o sea, que termine en pico, que termine en V, y vamos cosiendo. Si lo veis un poco complicado, siempre podéis ayudar con la plancha antes de coser a máquina y seguro que os va a resultar mucho más fácil.
Vamos a unir ahora delantero y espalda por los hombros. Colocamos, como estáis viendo, uno justo encima del otro, haciéndolo coincidir perfectamente por los hombros y con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela ambos hombros. Para la terminación del cuello del escote, tanto delantero como de la espalda, vamos a utilizar una tira de madroño como esta. Vamos a utilizarla la más pequeñita que hay. Vamos a colocarla, como veis en el vídeo, por el derecho de la tela, colocando la tira de madroño hacia abajo. Y ahora con una punta en zigzag vamos a ir cosiendo y rematando a la vez que cosemos por todo el borde del escote, como veis en el vídeo, haciéndola coincidir perfectamente nuestra tira al borde de la tela. Vamos a ir realizando este pespunte en zigzag pequeñito, un pespunte de ojal, por ejemplo, así que vaya quedando bien rematado y bien remallado todo el contorno del cuello. Una vez lo tenemos, le damos la vuelta, es decir, que volcamos este borde de la tela hacia el interior o revés del vestido, y ya así, si queremos, podemos coser con un pespunte lineal sencillo, asentando bien este cuello. El pespunte, como veis en el vídeo, lo vamos a ir haciendo como a unos milímetros más o menos del borde de la tela por todo el escote. De esta manera se va a ir asentando bien esa tira de madroño al escote y nos va a quedar perfecto. Las mangas al cuerpo se lo vamos a coser con el cuerpo abierto, es decir, que vamos a colocar el cuerpo del vestido, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba, y colocamos las mangas con el derecho hacia abajo, haciendo coincidir justo el centro de la manga con la costura del hombro. Tenemos que fijarnos bien en qué parte de la manga, de la peineta de la manga, de la curvatura de la manga, va hacia el delantero y qué parte va hacia la espalda. Una vez las tenemos bien colocadas, alfilereadas, vamos a coser embebiendo la manga al hueco que viene para ellas. Coseremos con un pespunte lineal sencillo, 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, y para embeber esta curvatura lo único que tenemos que hacer es ayudarnos con las manos, como estáis viendo en el vídeo. Si lo veis muy complicado, también podéis hilvanar la manga al hueco, y una vez tenéis hilvanado la manga, se cose con la máquina de coser con un pespunte lineal sencillo. Así os quedaría perfecta. Lo que tenéis que tener cuidado en este paso o en justo del proceso es no pegar pellizcos en ningún momento en la manga, porque luego se vería en el hombro y la verdad que se ve bastante feo. Y con una punta de zigzag al borde de la tela vamos a ir remallando ambas costuras. Así, un poco por encima, vamos a comprobar que el largo de la manga está a nuestro gusto y a la medida del largo de la pequeña. Entonces, una vez tenemos más o menos comprobado que la medida del largo nos coincide, nos viene bien, vamos a realizar el bajo de la manga una vez abierto. El bajo de la manga va a ir de la siguiente manera. Introducimos el elástico dentro de un dobladillo que vamos a ir haciendo por todo el contorno o todo el recorrido del bajo de la manga. Lo hacemos con el vestido con la manga abierta porque es mucho más sencillo, pero si queréis podéis cerrar el vestido una vez lo tengáis cerrado, y así lo probáis y ajustáis el largo. Nosotros lo que hacemos es normalmente afianzar, digamos, este elástico por uno de los extremos, y una vez lo tenemos afianzado realizamos todo el dobladillo con el elástico dentro de la manga, como veis en el vídeo, y luego ajustamos la medida del puño a una medida a nuestro gusto, a la medida del contorno más o menos de nuestra muñeca y de la niña. Si no, también podéis hacer una cosa, que es cortar los elásticos previamente para que salgan igual ambos, y luego los vais introduciendo en lo que es este dobladillo que estamos haciendo, que nos va a servir como canal para ese elástico.
La parte superior o el cuerpo del vestido lo que vamos a hacer es colocarlo como veis en el vídeo con el derecho de la tela hacia arriba abierto y lo vamos a doblar por los hombros y por la mitad de la manga haciendo coincidir el lateral de la manga y los costados o laterales con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a coser desde el bajo de la manga por ejemplo hasta el bajo del cuerpo superior de nuestro vestido a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, cerrando así ambos lados del vestido, ambas mangas y ambos costados o partes superiores. Y rematamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Remataremos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. La parte de la falda primero vamos a coser el centro de ambas espaldas, tal cual los tenemos cortados con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a coser, como veis, el centro con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez las tenemos cosidas, vamos a remallar o rematar toda esta costura con una puntada en zigzag al borde. Para cerrar las costuras de los costados o laterales de la falda, lo que vamos a hacer es colocar, como estáis viendo, la espalda con el derecho lateral hacia arriba y colocamos justo encima el delantero con el derecho de la tela hacia abajo. Vamos a hacer coincidir perfectamente los laterales o costados y vamos a coser ambos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y remallaremos ambas costuras con una punta en zigzag al borde de la tela. Colocamos el cuerpo superior de nuestro vestido del derecho, es decir, el derecho de la tela estaría hacia el exterior, lo colocamos bien y comprobamos que el centro delantero, el piquete del centro delantero está hecho, o si no lo haremos en el momento doblando el cuerpo por la mitad. Una vez lo tenemos, ahora sí vamos a acoplar la medida del rizo de la falda a la medida del cuerpo. Para ello, ayudándonos de las manos, vamos a ir repartiendo el rizo o el fruncido que acabamos de realizar, tirando, digamos, de uno de los hilos de la costura para acoplar bien esta medida. Y colocamos, como veis en el vídeo, los derechos de las telas enfrentados. Vamos a colocar la costura del centro de la espalda del cuerpo con la costura del centro de la espalda de la falda. Colocamos también con alfileres para así guiarnos las costuras de los costados o laterales que tienen que coincidir perfectamente en ambos lados, y también colocaremos, digamos, un alfiler que hará coincidir el centro delantero de la falda con el centro del cuerpo de nuestro vestido. Así, con los derechos de las telas enfrentados y, como veis en el vídeo, haciendo coincidir perfectamente los bordes de la tela, vamos a realizar una costura que una ambas piezas con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde. Lo que hacemos normalmente es poner la parte que va fruncida en la parte superior de la máquina de coser, es decir, la tenemos a la vista tanto para ir frunciendo con la mano y ayudándonos a que todo el rizo quede bien, quede perfecto y quede igual por todos lados, y también para realizar el pespunte de unión de ambas piezas, haciéndolo coincidir perfectamente con la línea de costura que nos sirvió para hacer el fruncido. Y una vez tenemos todo el contorno, vamos a remallar o rematar toda la costura con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Una vez lo tenemos, vamos a probarnos el vestido y se lo probamos a la niña para determinar el largo a nuestro gusto. Tenéis que tener en cuenta que si rectificamos el largo siempre va a perder 1 centímetro, centímetro y medio para el bajo del vestido. Una vez lo tenemos, vamos a doblar como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro para realizar un dobladillo por todo el bajo del vestido. Lo que haremos es, si no os veis muy capaces con las manos y os resulta un poco más complicado hacerlo a ojo, es mejor
planchar con la plancha todo el dobladillo por todo el contorno del bajo, y una vez lo tenemos igual por todos lados, metemos la máquina de coser. Además, el mismo entredos que lleva en el vestido, en el cuerpo superior del vestido, lo lleva también en el bajo. Nosotros lo que hemos hecho para guiarnos y que este entredos nos quede perfectamente alineado con el bajo es cortar una pequeña plantilla de unos 3 o 4 centímetros aproximadamente en un papel o cartoncillo. Esto es un truco para que os salga igual o perfecto por todos lados, y así hemos ido calculando que nuestro entredos quedaba perfectamente alineado con todo el contorno del bajo. También podéis hilvanar y alfilerear este encaje para que os quede igual por todos lados. Esto es un truco, si queréis utilizarlo pues ya sabéis. Lo coseremos nuestro entredos con una puntada en zigzag al bordecito, a ambos bordecitos de todo el entredos por todo el contorno del bajo de nuestro vestido. El de mujer lo podemos poner como unos 6 o 7 centímetros para que no quede descompensado con la altura de la falda del vestido. Para terminar vamos a realizar un ojal o una presilla a mano. Bueno, si os ha quedado un poquito los borlones, la terminación un poco rara, la terminamos con unas pequeñas puntadas para que se quede bien, y de ahí ya directamente cosemos un botón en uno de los lados para el cierre del vestido, y en el otro lado vamos a hacer ese ojal o esa presilla a mano utilizando nuestro dedo meñique o un lápiz o algo como plantilla. Vamos a ir dándole vueltas para que se forme un hilo grueso, y luego recorreremos todo este hilo con puntadas circulares, es decir, rodeando este hilo para que se quede esa presilla, ese ojal a mano, que se quede un poquito fuera de lo que es la terminación del vestido, y así podamos cerrar el vestido en la espalda. Y así ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.